Bienvenidos a un video más sobre programación en R con ejemplos relacionados a la ingeniería petrolera. En esta ocasión vamos a hablar sobre el método de regresión, que es un método de regresión llamado regresión lineal. Este método es el más conocido, ya que busca los parámetros de una combinación lineal de variables explicativas para resultar o para aproximarse a una variable explicada o variable dependiente. En este método los parámetros son coeficientes que se multiplican o que multiplican a los valores de las variables explicativas o independientes, y se le agrega una constante que generalmente en la forma más básica es la intersección con el eje y en esta expresión pues, resulta o el modelo resulta en la suma de todas estas cantidades, es decir, de todos los coeficientes eh, multiplicados por las variables explicativas. Entonces, en esta ocasión es lo que vemos aquí, una serie de puntos. En este caso, la variable explicativa es la presión y la variable explicada es la función y. Ahorita le explico un poco más sobre esto, pero básicamente lo que vamos a buscar es ajustar en su forma más simple. Este método es lo que le llamamos la regresión lineal simple, que consta solamente de una variable explicativa con su coeficiente y la intersección con el eje Y. Entonces, si vemos el método detalladamente el método, lo que hace pues, sería esto, ¿no? Aproximar o usando la diferencia entre la media y cada valor observado, ya sea de la variable dependiente e independiente, pues con esta ecuación se buscaría lo que es eh, el coeficiente de la variable independiente y posteriormente lo que es el valor o la constante que se le agrega al modelo. Entonces, básicamente sería ajustar una línea recta, en este caso, en el modelo, en la forma más simple de la regresión lineal, una línea recta que se aproxime a los datos observados que estamos intentando ajustar. En este caso, si ven, en la mayoría de los casos se aproxima al valor observado, que son los puntos negros, pero al final se observa una diferencia. En R, para usar este método, podemos hacer uso de la función LM o lo que es en inglés Linear Regression Model, ¿sí? Básicamente, la forma más sencilla, más simple de usar esta función sería definir la variable dependiente y con este símbolo que se utiliza a menudo para formular la búsqueda de una aproximación del miembro de la izquierda a través de la forma paramétrica desde la derecha. Entonces, en este caso, este primer argumento de la función es la fórmula, ¿sí? En este caso estaríamos intentando aproximar lo que es la variable dependiente a partir de la variable independiente, y después vemos o después se define lo que es el data frame, ¿sí? En este argumento data va el data frame del cual la función va a tomar las variables, es decir, va a tomar las columnas de este data frame para realizar la operación de ajuste. Entonces, esa es la forma más sencilla o la forma de usar esta función para la regresión lineal simple. Se puede usar para la regresión lineal múltiple, pero ese lo veremos en otro video. Entonces, para este ejemplo, vamos a ajustar, vamos a validar lo que es una prueba de liberación instantánea o los datos de la prueba de liberación instantánea, que en este caso es la presión y el volumen relativo. Estos son los resultados de este experimento PBT. Y lo que vamos a hacer es calcular la función y ver el grado de ajuste usando la regresión lineal simple para ver si el parámetro de presión de burbuja es válido, y es válido el que se obtiene a partir de este experimento. Este es un método de validación de este experimento, del experimento de
liberación instantánea. Y va a consistir en esto, en calcular la función y que se expresa en esta ecuación, donde tenemos la presión de saturación, las presiones medidas en el experimento y el volumen relativo a cada valor de presión. Si los datos del experimento se alinean con un criterio aceptable, podríamos decir que el valor de presión de burbuja calculado o estimado de este experimento es válido. Si se desvía ya sea hacia arriba o hacia abajo, pues se tendría que verificar qué pasó durante el experimento o en su caso corregir el valor de presión de burbuja. Entonces, eso lo vamos a ver en un momento en el código. Bueno, vamos a empezar con el ejemplo. Primero vamos a cargar lo que es el archivo de la prueba. En este caso es un archivo CSV que he preparado para el ejemplo. ¿Sí? Se llama CSV, que es la prueba, los datos de la prueba de liberación instantánea. Si cargamos esto y le echamos un vistazo con la función get, la función get nos permite ver las primeras 5 líneas o las líneas que nosotros le indiquemos, las primeras 6 líneas. Aquí vemos lo que es la presión y el volumen relativo. El volumen relativo como tal es la relación entre el volumen a la presión de burbuja y el volumen total. Es por eso que a la presión de burbuja nuestro volumen relativo es 1. Entonces en este caso 1936 es nuestra presión de burbuja. Bueno, entonces el siguiente paso, como les he dicho, es calcular la función y, que va a ser nuestra variable que vamos a ajustar. Entonces, cálculo de función y. Vamos aquí simplemente a agregar a este data frame, vamos a agregar una columna que se llame JFunction. JFunction. ¿Sí? Función Y. Entonces, si vemos aquí lo que es la ecuación de la presión de saturación menos la presión, menos cada punto de presión entre presión por volumen relativo menos 1. Entonces, aquí como tal, ya sabemos que nuestra presión de burbuja es el dato de mayor presión dentro de nuestro data frame. Entonces, aquí podemos usar la función max. Aquí vamos a ir copiando este para que lo tengamos aquí, sea un poquito más fácil. Entonces, va a ser el valor mayor o el máximo valor de la columna de presión, va a ser nuestra presión de burbuja. De ahí todo esto por presión. Bueno, menos presión. De allí vamos a dividir entre lo que es la presión por, ahora sí, la siguiente sería el volumen relativo menos 1. Ya que R nos permite, o es un lenguaje vectorizado, aquí lo que va a hacer es que este valor que es único, que es un escalar o un vector con un elemento, va a ser la resta por cada elemento de presión y al final vamos a tener, vamos a ver otra vez, echar un vistazo a lo que obtuvimos, vamos a tener ya nuestro el resultado de la función y. Aquí por esto de la resta, que es 1 menos 1, pues este valor nos está dando no numérico, pero no tendríamos problema. Entonces vamos a graficar esto usando la librería ggplot, un gráfico bastante sencillo. Vamos a cargar la librería primero, usamos la función ggplot, donde data va a ser igual a nuestro data frame, y aquí en los elementos x y y, x va a ser la presión. Aquí tengo presión y y va a ser la función y. Decimos que sea un gráfico de puntos con la función y_point.
Y con esto tenemos nuestro gráfico. Eso es solo para visualizar nuestro gráfico de función y. Ahora vamos a ajustar estos puntos con la función lm para que veamos si ajusta, que también ajusta esa función. Entonces, ahí, vamos a ver, que voy a poner un comentario aquí. Regresión lineal. Y le llamamos función y model. Llamamos la función regresión lineal o lm. Y aquí, como les decía, lo que va a ajustar va a ser nuestro valor de función y del símbolo, y lo va a ajustar con respecto a presión. Y el dato de donde va a sacar estas columnas, estas variables, va a ser nuestro data frame del experimento, con los datos del experimento. Ejecutamos esto y si vemos, si le echamos un vistazo a todo lo que nos arroja el objeto como tal de un modelo, aquí nos muestra lo que es los coeficientes que le decía. Este es el coeficiente de presión que va a multiplicar a la presión, y este es la intersección con el eje Y. Entonces, ya que tenemos aquí, si vemos también que este objeto, que es del objeto de modelo, si le damos el símbolo de pesos, vemos todos los otros objetos que tiene, o argumentos de parámetros de esta variable. Tenemos los coeficientes, los residuos, que son la diferencia, los valores ajustados y una serie de variables que nos pueden servir para otras cosas. Entonces, aquí vamos a agregar a este mismo data frame que teníamos, vamos a agregar los valores de la función y, pero ajustados. Entonces, para ello tengo esto, ¿no? Este fitted values son los valores ajustados, pero si vemos aquí, si aplicamos la función en longitud de esto, pero aquí es otro nombre del modelo, vemos que aquí tiene 16, pero si vemos el tamaño o el número de columnas de nuestro data frame, están todos nuestros datos, y este es 17. Esta diferencia es porque el primer valor que vimos aquí es su valor no numérico y ese no lo toma para el ajuste, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que hago es le agrego, creo un vector donde el primer elemento es un valor, un NA, y de ahí los valores ajustados. Entonces le agrego esa columna a nuestro dataset, le echamos un vistazo y aquí tenemos el valor calculado y el valor ajustado de la función y. Ahora simplemente nos queda graficar para ver su comportamiento. Vamos a agarrar este mismo de aquí. Como vamos a agarrar dos series, o vamos a añadir otra serie, vamos a quitar este de aquí. Aquí en la función ggplot solo definimos los datos. Aquí va a ser el gráfico de puntos en puntos, y vamos a graficar en líneas. Después, si gustan saber más de esta librería, y vamos a estar subiendo videos sobre cómo graficar en ggplot también, un poquito más detalle de esto. Y aquí va a ir este valor de aquí y generamos nuestro gráfico. Entonces, al final de esta prueba, este método o esta función y sirve para validar la prueba de liberación instantánea, ¿sí? Al graficar lo que es la presión con la función y. En el caso de que presente cierta curvatura o desviación a una línea recta teórica,
podríamos decir que la prueba o no es válida, o si no es tanto la diferencia, se podría corregir probando con algunos valores de presión de burbuja, con lo cual los datos sí se ajusten a la línea recta teórica, ¿sí? En este caso, aquí vamos a ejecutar lo que es de nuestro modelo, la función summary. Esta nos va a dar un poco más de información de nuestro modelo, y aquí vemos que nuestro coeficiente de nuestro parámetro de coeficiente de regresión, ¿sí? Que es el que nos dice lo que nos indica qué tan ajustados todos los valores, es muy cercano a 1. Realmente es un ajuste, se puede decir, casi perfecto. Sin embargo, de manera cuantitativa, si vemos que los valores muy cercanos a la presión de burbuja no se alinean a la recta teórica. Esto es debido a que pues, en esa zona es donde hace el cambio, ¿no? Donde se empiezan a liberar las primeras burbujas de gas, y por tanto se vuelve un poco más complicado lo que es las mediciones. Entonces, por lo tanto, aquí sí tenemos cierta desviación, y esto pues debido al cambio de compresibilidad del fluido cuando alcanzamos esta presión de burbuja, y empezamos a ver las primeras burbujas de gas. Entonces, como digo, en este caso el ajuste se puede tomar como bueno. Sin embargo, como estamos siendo un poco detallistas debido a que es un parámetro bastante importante lo que es la presión de burbuja, sí se podría llegar a tener que corregir este valor de presión de burbuja para obtener un valor más preciso. Bueno, espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse para saber un poco más de cómo utilizar este lenguaje tan versátil que es R en ingeniería petrolera. Nos vemos en la próxima.